Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad estaremos dando a conocer acerca de la historia de la infancia en la carrera de pedagogía con la docente Verónica Reyes. Los integrantes que componen el grupo 4 son Miranda Rivera Rafaela, Rodríguez Flores Shirley, Sánchez Solís Helen Nicole, Arancibia Puma Jason, Colquer Enríquez Nicole, Quispe Flores Milagros, Peñaranda Gómez Graviela, Daza Serrano Tania, ¿no? Estas personas estaremos dando a conocer acerca de la historia de la infancia. A continuación veremos la línea del tiempo, donde esta va a ser nuestra introducción a lo que vamos a ir viendo. Va a empezar desde el siglo IV hasta el siglo XX. Como podemos observar, vemos que desde el siglo IV hasta el siglo XIII hay una característica importante, que es el abandono. También estaremos viendo en el siglo 9 hasta el siglo XIII hay otra característica que se implementa, es la desatención y la explotación. Pero ya a partir del siglo XIV al siglo XX vemos otras características. Del siglo XIV al siglo XVII vemos dos características importantes, que es la ambivalencia y la valía y los castigos. También en el siglo XV se implementará la pediatría moderna. En el siglo XVI se implementará la profesión partera. En el siglo XVII renace ya el ascetismo religioso y la contracepción. En el siglo XVIII reduce el infanticidio. En el siglo XIX ya hay una socialización, también hay una responsabilidad por parte de los adultos o de las autoridades. En el siglo XX hay una socialización y ayuda, ¿no? Entonces estos temas vamos a ir viéndolos más adelante. Después de haber visto nuestra introducción, daremos inicio a los sucesos ocurridos dentro de los siglos mencionados. Veremos de cómo el libro trata de reflejar la historia o la realidad de la infancia a lo largo de las distintas épocas. Veremos también nuestro primer ensayo, escrita por el escritor Laios de Maus, la evolución de la infancia. Veremos de cómo este escritor aporta a la historia de la infancia. Nuestro primer ensayo comienza desde el siglo IV hasta el siglo XX, escrita por Maus, donde prevaleció el abandono, el infanticidio, la intrusión. Como primera característica tenemos el abandono. Esto ocurrió por el siglo IV hasta el siglo XIII, donde resaltó algunos temas como la lactancia por valía. Eran mujeres nodrizas que donaban leche materna para la crianza de los niños. También hubo la empeñadura, estaba comenzando la empeñadura. También hubo una costumbre de enviar a los niños con otras familias para que ellos puedan ser sirvientes, criados, esclavos, ¿no? Entonces podemos mencionar que en esta época lo que más resaltó fue el ama de cría, aquellas mujeres nodrizas que donaban leche materna, ¿no? Entonces empezó a existir problemas dentro de esta época en las mujeres, porque mataban a sus propios hijos para dar leche materna a otros niños ajenos, ¿no? Entonces estas cosas resaltaron dentro de esta época. Ya por el siglo XIV al siglo XVII hubo otro suceso, que es la ambivalencia. Eran emociones y sentimientos opuestos, donde el niño era considerado como un rebelde. Es por eso que era sometido a diferentes tipos de castigos, tanto físicos como psíquicos. El castigo siempre era corporal, ¿no? Pero cuando se intentó limitar este suceso, hubo otro castigo más cruel, que era el encierro en cuartos oscuros, donde el niño era sometido a este duro castigo. Ya por el siglo XVIII, otro suceso ocurrido fue la intrusión, donde se trató de modificar la psicología del niño. Entonces se le consideró como un adulto incompleto. Es por eso que era sometido a un maltrato psicológicamente, sometiéndole una dura disciplina. Se podría decir también que en este siglo hubo abusos sexuales. Se continuó con el maltrato físico y también psíquico, causándole al niño pesadillas, alucinaciones en este siglo. Ya concluyendo, hubo otro suceso que ocurrió dentro de los siglos XIX al siglo XX, que es la socialización, donde se le considera al niño como una mano de obra barata, como un bien que se puede explotar, o sea, como un objeto de venta, donde el beneficiado es el adulto.
Entonces, viendo estas características, podemos ver que el niño es maltratado psicológicamente, es sometido a abusos sexuales por parte de los adultos y muchas cosas que vivió durante estas épocas el niño. Segundo ensayo de Richard y Lyman. En la era cristiana no se mejoró nada en absoluto el estado de los niños. Los cristianos tenían una nueva función, era de educarles a los niños y volverlos niños de virtud. En esta era se veía mucho el infanticidio y el abandono de los niños. Por eso las iglesias se movilizaron para evitar los males de los niños, como también el aborto. La iglesia castigaba a las madres que abortaban, pero el castigo era ya severo. En el siglo IX al siglo XIII continúa la explotación, la desatención y el abandono hacia los niños. Se seguía considerando al niño como una posesión, lo veían como un objeto a los niños y no como un ser vivo como tal. En esta época nace un sentimiento de compasión de algunos padres hacia los niños. La educación ya no era golpeándolos a los niños, ahora en esta época los castigaban, los disciplinaban castigándolos. En el siglo XIV al siglo XVII el niño tenía un trauma al volver a la casa. Tenía miedo de regresar a su casa por el maltrato que recibía. Él tenía que competir con los demás miembros de su familia por el amor de la madre. La madre era el eje de la familia. Ella los educaba en la casa y el padre solo intervenía cuando la madre se enfermaba. El padre era el que ponía disciplina. Él disciplinaba al niño castigándolo y la sociedad y la iglesia avalaban esa actitud del padre con el niño. Este ensayo es del autor M.J. Tucker y nos habla sobre la infancia en los siglos XV y XVI. Nos dice que los niños poseían la misma importancia que los seniles y las mujeres, y los niños eran considerados como la clase más baja de la jerarquía social. Utilizaban el bautismo como liberador de impurezas. En esta época nace la pediatría moderna. Como también en esta época la economía era buena y esto hacía que los niños reciban más cuidados y educación. Este autor se basa en 4 fundamentos como ser los cuidados físicos, la educación, el trabajo y el juego. Esto también hace que los padres se preocupen más por la educación de sus hijos, pero esta era negada a las niñas, a excepción de las hijas de los nobles y las princesas. Me parece que fue muy injusto, ya que a todas las niñas no les dejaban estudiar. Y en la actualidad existe la equidad de género y como también existen derechos y obligaciones para ambos. En el ensayo número 6 de Elizabeth Green hablaremos acerca de pautas de crianza de los niños de Francia en el siglo XVII. Una de las etapas que más resalta Elizabeth es la etapa del destete, puesto que en esta etapa el niño se encuentra muy vulnerable debido a la necesidad del abrigo y a que se queda sin protección. Así también menciona que el niño sufre de un castigo corporal al estar separado de su madre. La etapa del destete comienza a los 2 años de edad o también cuando surgen sus primeros dientes. En Francia tenían la creencia de que el desarrollo motor no era algo natural, más aún los tenían alejados de su alrededor, del contexto en el que ellos vivían, puesto que eran bastante vulnerables a enfermedades. Así también, a principios del siglo XVII se resalta el asentamiento religioso. Durante esta etapa la Iglesia fue quien tomó el mando en la educación. También podemos mencionar la elevada mortalidad que existía en esta época. Debido a esto existieron mezcla de familias. Continuamos con el ensayo número 7, escrito por Joseph Illich, acerca de la crianza del niño en Inglaterra y América del Norte en el siglo XVII. Podemos resaltar que para Inglaterra la educación era un pilar fundamental para el infante, puesto que se tenía la creencia que esto alejaba de la mala influencia que existía en su entorno. Así también se escribieron diferentes ensayos acerca del cuidado y crianza de los niños. Debido a esto surge la obstetricia,
que es el cuidado durante el embarazo y el parto. Podemos resaltar también que la Iglesia materializa la profesión de las parteras. Y para cuidar la integridad y la salud del infante a la hora del parto, se empieza a realizar mayor cantidad de cesáreas. En este ensayo podemos ver la infancia en el siglo XVIII. También podemos ver los cambios que hubo, como por ejemplo hay cambios de parte de los padres hacia los hijos. Y gracias a eso existe una reducción en los infanticidios. Por otro lado, podemos ver que hay un aumento de parte de los padres hacia los hijos. Esto se debe a la independencia que los niños iban adquiriendo al crecer. También en esta época podemos ver que la religiosidad seguía teniendo mucho peso. Y anteriormente los padres veían como objetos a sus hijos, gracias a la religiosidad. Este es uno de los cambios, ya que los padres comienzan a desarrollar sentimientos hacia sus hijos. En el ensayo número 9 de Patrick Dunn podemos ver la infancia en los primeros años de la época imperial. También podemos notar que los infanticidios siguen. Y como una de las formas de frenar esto, el Estado comienza con la construcción de hogares para los niños huérfanos e ilegítimos. También con una tolerancia para las madres que lactaban, ya que por una orden de la Iglesia, ellas seguían un ayuno estricto. También en esta época podemos observar el distanciamiento de los padres hacia sus hijos, ya que la madre también tenía que trabajar por la necesidad que existía en esos tiempos, y tenía que dejar a sus hijos más pequeños a cuidado de una nodriza o de sus hijos mayores. Aquí podemos ver que la educación en esos tiempos se hacía de forma física y muy severa. Y como una forma para que dejara de haber infanticidios, el Estado decidió quitarles algo de autoridad a los padres, con cosas como el servicio al Estado y la asistencia a la escuela. En este último ensayo, que pertenece a Priscilla Robertson, nos habla sobre la infancia en el siglo XIX. Nos indica que seguimos en una época de puritanismo religioso y que los maltratos corporales continúan y se añaden maltratos psicológicos. Durante esta época el Estado tiene una responsabilidad con los niños, tanto que los poderes públicos empezaron a pensar más en los niños y sus necesidades. Bueno, pues como pudimos apreciar en los ensayos sobre la historia de la infancia, vimos la dura realidad que tuvieron que pasar los niños. Y bueno, actualmente en la sociedad que vivimos aún se siguen viendo estos casos sobre maltrato, abandono, hasta infanticidios, a pesar de que haya leyes que sancionen estos actos. El gobierno debería preocuparse más sobre esta problemática social. Gracias.